Bueno, buenas tardes a todas, les doy la bienvenida, soy Alicia Miraglia, la presidenta de ADOM, y les doy la bienvenida a esta jornada sobre el título Obstetricia y COVID-19, una mirada desde la infectología, que la da el doctor Ricardo Tejero, que es infectólogo del Hospital Pirovano. Muchas gracias al doctor por darnos esta conferencia, y le paso a la coordinadora de esta jornada, Jessica Branca Tizán. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la presentación, ¿sí?, de la jornada. Quien es nuestro disertante el día de hoy, el doctor Ricardo Tejero, infectólogo del Hospital Pirovano, integrante del Comité de Crisis de Pandemia para COVID-19, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología e integrante del grupo de expertos, ¿sí?, de CABA. Así que desde ya, muy agradecida por su participación y que empiece la exposición. Muchas gracias. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Bien, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, les decía que para mí es un gusto y les agradezco la invitación. Vamos a compartir un poco, vamos a hacer un recorrido, vamos a ver qué es lo que podemos transmitirles de lo que sabemos nosotros. Ustedes saben que esta es una enfermedad muy nueva, esto empezó hace apenas 5 o 6 meses, estamos todos aprendiendo, lo que decimos hoy lo podemos ir modificando mañana por nuevas evidencias, por nuevos aprendizajes. Desde ya que todo lo que nosotros podemos transmitir y compartir, a veces en los lugares de trabajo tampoco se pueden realizar y uno se debe adaptar a las condiciones de trabajo que tiene, pero también entender que nosotros en nuestra función de trabajo, aparte de cuidar al paciente, debemos cuidarnos nosotros como personal de salud. Esa es la idea, y cuanto más sabemos de una enfermedad, cuanto más sabemos de los riesgos y la contagiosidad, es más probable que nosotros perdamos el susto y los miedos, que veo mucha gente con miedo, y aprendamos a cuidarnos y sepamos que si nos cuidamos como corresponde, no tenemos riesgo en nuestro lugar de trabajo y podemos tener mucho más riesgo dentro de lo que estemos haciendo en la sociedad. Un poquito para tener una idea, esto es la foto del coronavirus, esto para que lo conozcamos, para presentarlo en sociedad. Se llama coronavirus justo porque tiene una corona que es lipídica, y por eso esta membrana lipídica se rompe con las saponinas cuando nos lavamos con agua y jabón, sencillamente, o con alcohol. El coronavirus es una familia muy conocida por nosotros porque hay una variedad de géneros dentro de esta familia que viven en el reino animal y causan inclusive pocas enfermedades en el reino animal. Pero les digo que inclusive hay una vacuna para el reino animal, por eso no es tan difícil llegar a una vacuna para el humano. Cuando ataca al humano, los géneros de la familia siempre producen enfermedades respiratorias leves, muy sencillas, resfríos, cosas que ni hace que el humano vaya a consultar. Pero también sabemos que hay grupos de coronavirus que han producido en la pandemia en el 2002, en el 2012, el SARS, el MERS, que son diferentes en la tasa de ataque, diferentes en la mortalidad. El SARS hizo una epidemia y cayó, el MERS hizo una epidemia y sigue circulando en Medio Oriente, todavía hay muchos casos de MERS, y ahora, a partir de 2019, este nuevo coronavirus que nosotros lo empezamos a ver a partir del 2019, en diciembre del 2019. Pero en el reino animal, este coronavirus ya estaba transitando. No sabemos de cuándo, y no sabemos en cuánto. Se ha encontrado murciélagos, se ha encontrado reptiles, se ha encontrado una variedad de animales. Y hay muchos factores que favorecen que del animal pase al humano. Factores como el crecimiento poblacional, factores como el cambio climático, que nosotros los humanos ayudamos mucho a esto, el crecimiento de urbanización. Con solo pensar que en China viven
1.500 millones de habitantes, podemos pensar que la transmisibilidad es muy fácil. Los viajes internacionales, el conflicto de que un virus puede aparecer en el oriente y puede llegar a occidente, de norte a sur, la migración, esto hace muy fácil la transmisibilidad de las enfermedades. También debemos saber, y esto no es para acordarse cuánto vive en cada uno de las superficies, pero sí tener una idea que el virus vive en las superficies, es viable, puede mantener su contagiosidad en el plástico 5 días, en el papel 4 o 5 días. Todo esto es solamente para recordar que todo esto puede estar contaminado. Sencillamente, cuando yo estoy hablando, estoy eliminando gotas, que si yo fuese asintomático y tendría el virus en mi vía respiratoria, estaría contaminando toda la superficie. Con mis manos al tocar puedo llevarlo a otra superficie. Con los guantes también lo puedo llevar a otra superficie. Pero con solo saber esto, también debo saber que es un virus muy lábil. Podemos inactivarlo rápidamente con agua oxigenada, con lavandina diluida, 10 mililitros de lavandina en 1 litro de agua, es muy poca la cantidad, no va a estropear nada, o con alcohol al 60% o 70%. Más del 60% ya lo inactiva en minutos. Pero esto es importante recordarlo, ¿por qué? Por lo que decimos siempre, que la transmisión está de persona a persona, pero también por las manos, por todo lo que tocamos y todo lo que podemos llevar de un lado a otro. La cronología, como decía, se reportó en China en diciembre, la primera vez, pero ustedes sepan que en cadáveres que se hicieron autopsia a partir de cadáveres muertos, de personas muertas en Francia, en noviembre, que habían muerto por neumonía sin etiología, ya se encontró el virus en esas autopsias en noviembre en Francia. Así que no sabemos bien desde cuándo empezó a circular y esas pacientes no sabemos si lo habían adquirido en Francia o venían de viaje. Pero bueno, fue identificado el genoma del virus y esto fue muy importante porque en enero ya el genoma se compartió con el resto del mundo y a partir de ahí se puede hacer no solo el diagnóstico rápidamente, sino también la producción de vacunas. La transmisión fue rápidamente de humano a humano, es muy fácil transmisible, y se declaró, obviamente, por la OMS la pandemia en febrero. Y nosotros tenemos que tener muy claro que hay cosas que para tomar decisiones tenemos que saberlas. A ver, el periodo de incubación es de 14 días, decimos, y esto tiene que quedar claro, 14 días máximo. El periodo de incubación es, en general, promedio, como 5 o 6 días. Hay pacientes que empiezan al tercer día, hay pacientes que empiezan al séptimo día. Muy pocos pacientes tienen un periodo de incubación tan prolongado como 14 días. Pero como se han encontrado pacientes, yo tengo que tomar el periodo de incubación más largo cuando decido aislar a alguien. Y eso lo vamos a ver después. Pero cuando alguno de ustedes esté en contacto con un paciente positivo o con un compañero de trabajo que sea aislado porque es positivo, porque es sospechoso, se lo va a aislar por 14 días justamente por esto, porque son los 14 días que hay que observarlo por si empiezan con síntomas. Los síntomas son los habituales, fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, se agregaron más, después lo vamos a ver, trastornos en el olfato, trastornos en la deglución, y esos que se agregaron también son nuevos para nosotros. Sabemos que hay una gran cantidad de otros síntomas que todavía no están agregados y van apareciendo, como cefaleas. Hemos diagnosticado pacientes pura y exclusivamente teniendo cefalea y los fuimos a buscar porque eran casos estrechos de casos positivos, convivientes de un caso positivo. Entonces los fuimos a buscar y se hicieron los estudios y eran positivos. Sabemos que el modo de transmitirlos con las gotitas, esto es fundamental, que nosotros nunca nos olvidemos
que yo me puedo contagiar por la gotita que elimina cuando habla o estornuda un paciente que tiene virus. Y esto es fundamental, porque todos los días tengo consultas en el medio hospitalario. Mire, doctor, yo estuve a 10 metros de un paciente. No, a ver, la gotita que elimina el paciente son gotitas gruesas que no pueden ir más de 1 metro, 1,5 metros. ¿Por qué? Porque es un virus grande, es un virus pesado. No es como el virus de influenza, de gripe, que es muy pequeño, puede estar en una gotita pequeña, el paciente con gripe estornuda y ese virus puede permanecer en el aire, aerosolizado, por horas. Entonces yo entro en el ambiente y me puedo contagiar por eso. Esto no pasa con este virus. Entonces es fundamental, cuando uno se quiere proteger, tener las medidas de protección de la gota gruesa. La mascarilla, los lentes y el barbijo. Después, bueno, todo lo que toquemos en contacto, todos los medios de contaminación, por eso la higiene es fundamental. Y el diagnóstico hoy solo hacemos por PCR diagnóstico. Nosotros hacemos el estudio, que es el hisopado, en nariz y en fauces para poder encontrar la partícula viral. Esto quiero que quede claro, que la PCR que yo le hago al paciente no quiere decir que tiene virus vivo, lo que quiere decir que tiene partícula viral. Y un paciente, después de tener el periodo de agresión del virus, puede permanecer con partícula viral inactiva, partícula viral muerta. Así que la PCR no es sinónimo de contagio. Es sinónimo de que tuvo o tiene virus. Esto es solamente para un poquito de información. Este virus necesita de para ingresar a la célula, necesita de un receptor, se llama AC2 el receptor, esto está identificado. Esto explica un poco por qué los chicos no tienen gran agresión, no están agredidos, no tienen patología, porque los chicos menores de 10 años casi no tienen receptores AC2. A medida que vamos creciendo, vamos desarrollando los receptores AC2 y sobre todo en las células respiratorias. Este virus requiere pegarse a ese receptor para ingresar a la célula y después replicarse. Después en el adulto estos receptores los tienen en el riñón, en el corazón. Por eso también se ha visto que este virus, si se generaliza, puede hacer miocarditis, puede hacer otras enfermedades a distancia, porque hay receptores celulares en otro lugar que no es la vía respiratoria. Entonces un poquito como para ya ver la historia natural. La enfermedad, el periodo de incubación previo a esto puede tener virus 2 días antes, pero la gran cantidad de virus que va a tener el paciente en la vía respiratoria, y es el periodo de mayor contagiosidad, es este. Es el tiempo del estadio 1 de la infección inicial, donde el virus se está replicando en la célula respiratoria alta. Acá es cuando tiene síntomas, fiebre, tos, dificultad para respirar, cefalea. Acá contagia mucho. Después, a medida que va tomando el pulmón, ya va dejando de tener la patología respiratoria, deja de tener dolor de garganta y empieza a tener agresión pulmonar. Acá es cuando se define la gravedad del paciente. Si el paciente hace una respuesta inflamatoria muy importante, este paciente va a ser grave y puede llegar a morir. No tanto por la agresión del virus, sino por la respuesta inflamatoria del mismo paciente. Esto pasa en infinidad de enfermedades infecciosas. Pero la característica de esto es que el periodo de mayor contagiosidad está acá. Esto lo traje porque me parece interesante que ustedes vean, esto es la PCR en el moco, en la secreción orofaringea y nasal, se prolonga, esto no quiere decir que haya virus vivo. Esta roja son los virus vivos en la secreción nasal. Ustedes fíjense que a los 10, 11, 12 días el paciente deja de tener virus vivo. Por eso nosotros decimos que uno puede reintegrarse al trabajo a los 14 días de haber tenido el primer síntoma. Porque después del 10, 11 días ya no elimina más virus vivo, sí tiene partículas virales. No obstante, nosotros por protocolo hacemos una PCR
a los pacientes a los 21 días, pacientes que son agentes de salud, a los 21 días, y si es negativa lo reintegramos. Lo aislamos 14 días, hacemos PCR 21 días, y lo reintegramos al trabajo. En los pacientes comunes que no son agentes de salud, ustedes fíjense que ya no hacemos PCR de alta. Le damos el alta sin PCR, porque consideramos que no hay necesidad, porque ese paciente no contagia. Pero también es interesante ver qué pasa en otra zona del organismo. Esta línea amarilla es PCR en materia fecal. Entonces fíjense qué prolongado elimina virus o partícula viral por materia fecal. Esto es lavado broncoalveolar, que también aquel que tiene agresión pulmonar lo elimina muy tardíamente. Pero lo más interesante, vean esto, son que a los 10-11 días nosotros ya empezamos a generar anticuerpos como la IgM, que cae rápidamente, que puede caer en 2, 3, 4 semanas, la IgM, la respuesta inmunológica primaria, y la IgG, que es la línea verde, es la respuesta inmunológica duradera, perdurable. Nosotros todavía no podemos decir cuánto va a durar los anticuerpos, la inmunidad, sencillamente porque la historia natural de esta enfermedad son 5 meses. Para saber si esto es duradero, tenemos que esperar y seguir haciendo estudios durante años para ver si se mantienen los anticuerpos. Hoy sabemos que tiene respuesta inmunológica, sabemos que cuando tiene respuesta inmunológica puede tener PCR positiva. Entonces ustedes van a ver que en los hospitales vamos a empezar a hacer testeo con medidas de anticuerpos por test rápido, donde vamos a medir los 2 anticuerpos. Cualquiera de ustedes, haya o no tenido síntomas, se le va a medir los anticuerpos. Si son positivos los anticuerpos, se le va a hacer PCR. Si la PCR es positiva, van a quedar aisladas hasta que se le haga una PCR posterior a los 10 días. Si es negativa, reingresan. Si la PCR es negativa y los anticuerpos positivos, les vamos a decir, ustedes tuvieron contacto con el virus, generaron anticuerpos, no tienen más virus, ustedes están protegidas, no tienen riesgo. Y eso es importante, pero es importante no solamente por el sistema laboral, para decir, bueno, no tiene riesgo, puede estar en contacto con pacientes, se van a tener que seguir cuidando, pero ya con menos riesgo. Pero sí es sumamente importante para la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero saber si tengo anticuerpos, porque voy a tener menos riesgo de estar transportándolo cuando voy a mi casa, a mi familia. Y eso es fundamental. Esto se va a empezar en la próxima semana, ya está determinado que empiezan los hospitales, la terapia intensiva de los hospitales rojos, que son los hospitales que más cantidad de pacientes COVID tienen, que es el Argerilla, Fernández, Santoyani y el Muñiz. Después empezamos los hospitales amarillos, y en la medida que van ingresando los test, en 3-4 semanas, ya tendría que estar todos los hospitales tamizados con este estudio, que es sumamente importante. Un poquito para tener idea de lo que pasa con esta enfermedad, sabemos todos que la gran mayoría son leves, son poco severos y algunos críticos. Sabemos que la distribución de edad, lo más importante es en la edad mediana de la vida, lo cual nos favorece mucho a nosotros, porque son los grupos de menos riesgo, los que uno usan camas críticas, ¿no? Y eso para nosotros es importante. Según los estudios que uno busca, la tasa de letalidad para China fue de 2,3. Hicieron muchos estudios, nosotros estamos en el 3,9, pero también sabemos que la letalidad comienza bruscamente con enfermedades, comorbilidades cardiovasculares, diabetes, EPOC, hipertensión, cáncer, aumenta mucho. Y en China el personal de salud fue afectado en un 3,8%. Fueron los primeros estudios. Esto es más o menos lo mismo, lo que decíamos, la base es la edad media, a partir de los 20 años nosotros tenemos incremento de tasa de ataque, pero esto también va a depender mucho de la constitución social del grupo. ¿Por qué? Nosotros en Cava nos diferenciamos mucho porque es una gran urbe.
tenemos una gran tasa de ataque y un gran crecimiento en este momento porque fuimos a buscar activamente a los barrios vulnerables. Lo mismo le va a pasar a la provincia de Buenos Aires, pero no le va a pasar a Catamarca, que todavía no tiene ningún caso. Nosotros en los barrios vulnerables, que fue el gran crecimiento de esta semana, encontramos muchísimos casos, y muchísimos casos asintomáticos, pero gente joven, sin riesgo, familias enteras, pero sin riesgo, donde no consumen cama crítica, y eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, a partir de los 60 años empieza la mortalidad, que sigue siendo baja, 4%, a partir de los 70, 8%, y a partir de los 80 años un 16%, acá el incremento es marcado, es muy importante. Y esto un poquito para tener la dimensión de la agresividad de esto, o de lo que es el coronavirus o la pandemia. Esto es ayer, 25, 5.470.345.000 muertos. Esto es ayer. Hoy cuando preparé esta charla, todos los días tengo charla y todos los días tengo que preparar, ya tenemos 150.000 casos más, ya tenemos 20, 30.000 muertos más. Entonces Argentina ayer, 12.070 muertos, 450 casos, 450 muertos, hoy 13.000, 14.000 casos, podemos decir, con más de 500 muertos ya a esta hora, pues esto fue a la mañana. Pero esto es solamente para darle la dimensión, cómo estamos incrementando la curva. Y van a ver que en esta semana el incremento de la curva va a ser muy importante. Nosotros estamos con 700 casos diarios, y yo le puedo asegurar que vamos a triplicar estos casos. No debemos asustarnos en la cantidad de casos que tenemos. Lo que tenemos que ver es la cantidad de camas críticas que tenemos, que no aumente mucho esto. Lamentablemente, aunque uno haga todo el esfuerzo, cuando van a ir aumentando los casos, nosotros muertos absolutos vamos a tener, y vamos a tener en forma importante, porque por más que la tasa de letalidad sea baja, siempre va a estar arriba del 2,53%. Pero en esta semana nosotros vamos a ver un incremento realmente considerable. Bueno, esto es lo que decíamos recién, la tasa de letalidad. Fíjense que nosotros tenemos una tasa de letalidad baja, pero ¿por qué? Porque tenemos un promedio de edad bajo. Esto es muy diferente a lo que pasó en España, en Francia, en Italia, en Alemania inclusive. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros al principio de todos, y creo que una diapositiva que lo muestra mejor, teníamos solo casos importados, pero después fue cayendo, y hoy los casos importados casi no son significativos. Sí, hoy los casos de circulación comunitaria, porque el virus ya está libremente, son los casos importantes, y sobre todo, los casos estrechos, sin síntoma alguno, están en contacto, conviviendo con alguien que es positivo. Ese caso estrecho, que es lo que está pasando en los barrios vulnerables, que estamos yendo a buscar, estamos encontrando un índice de positividad alto. Pero eso es muy bueno, porque nos permite identificarlo, aislarlo, dejar el riesgo social, de alguna manera tenerlo en control y evitar que se siga diseminando. Nosotros tenemos zonas muy definidas, Buenos Aires, provincia, Chaco, Córdoba, Río Negro, zonas muy definidas donde tenemos circulación viral de riesgo alta y descontrolada. Ahora, tenemos zonas donde circuló rápidamente al principio, como Santa Fe, y hoy no tenemos casos hace 30 días. Entonces, es diferente cuando nosotros hablamos del riesgo en una ciudad u otra, y cuando nosotros hablamos la posibilidad de flexibilización una ciudad a otra. Hay provincias como Jujuy y Catamarca que no tienen casos, que no me explico por qué no pueden estar haciendo el colegio de los chicos. Entonces, cuando hablamos, nosotros no podemos generalizar en todo el país. Entonces, solamente para recordar la definición de caso sospechoso: fiebre 37,5, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, o trastorno de olfato y gusto. Todos los días recibo una consulta del hospital que me dice:
Y son profesionales, no son pacientes. Uy, vos sabés que tengo 37 y medio, 38, ayer, hoy ya no tengo, hoy me duele la garganta, ¿a vos qué te parece? No me parece nada, somos profesionales, seamos serios. Si yo tengo síntomas, tengo que abrir el protocolo. Voy al hospital, llamo a mi sistema prepago, a mi obra social, pero seamos serios. Tenemos que hacer la búsqueda, no tengamos miedo. Tener un hisopado positivo no es un riesgo, porque la gran mayoría, sobre todo la gran mayoría de ustedes que son jóvenes, no van a tener ningún tipo de riesgo. Yo sé que hay obstétricas acá en el grupo de ustedes, inclusive que ya convivió con el COVID positivo y que tuvo familiares con COVID positivo, porque inclusive los he asistido yo. Y están bien y se han curado, pierdan el miedo. Pero es muy importante tener diagnóstico y no estar yendo a trabajar con el riesgo de transmitirlo a los demás. Bueno, esto decíamos era el criterio 1, después tenemos otros criterios, hoy ampliaron los criterios, obviamente, porque todo lo que está en instituciones cerradas tiene el riesgo de tener COVID, entonces todo aquel que esté en contacto estrecho con un COVID positivo también lo tomamos como sospechoso, a los que tienen trastorno del gusto y el olfato, y todos aquellos que tienen una neumonía y no sabemos por qué. Todos esos son criterios para hacerle el hisopado. Pero lo más importante también es que el personal de salud que trabaja en áreas con gran transmisión, como es en Cava o provincia de Buenos Aires o algunas otras provincias que tienen circulación importante, con un solo síntoma, uno solo, con 37,5 o algún otro síntoma, ya debe hacerse el hisopado. El personal de salud que atiende en centros donde no hay gran transmisión, o en zonas, ciudades, donde no hay gran transmisión de SARS-CoV-2 actualmente, requiere tener más de un síntoma. 37,5 más algún otro síntoma para considerarse sospechoso. Esto es lo mismo, pero hay que recalcarlo. Si ustedes trabajan en hospitales públicos con algún síntoma, ya son sospechosos y ya deben hacer la consulta para ser hisopada. Si no, con fiebre o algún otro síntoma o dos síntomas. Esto es fundamental para el trabajo y para grabárselo. Sobre todo, aquel que me conoce y está en mi hospital, no me consulte más, que ya sepa cómo es esto, porque todos los días me preguntan lo mismo. El contacto estrecho es aquel que está a menos de 1,5 metros en su función laboral o con el contacto con un compañero de trabajo, más de 15 minutos y sin elementos de protección. Si yo estoy con un paciente, porque a usted le va a pasar, porque en un trabajo de parto van a estar cerca de la cara del paciente, pero si están cerca de la cara del paciente, que se pueden poner de costado, nunca ponerse de frente, porque es el mayor riesgo, ustedes siempre trabajen en L, el paciente para un lado y ustedes para el otro, pueden acariciarla, lo que quieran, pueden ser amables, pero no hace falta estar de frente. No van a poder muchas veces tener un distanciamiento de 1,5 metros por su función laboral, pero nunca, nunca pueden estar aceptadas de no tener los elementos de protección. Los elementos de protección los tienen que tener siempre. Entonces nunca van a tener riesgo cumpliendo con estos requisitos. Obviamente que el contacto estrecho tiene que estar en contacto de esta manera con alguien que sea probable o confirmado, o conviviente de un probable o confirmado, o haya trabajado con un caso confirmado, o haya compartido un lugar cerrado. No todos los hospitales estamos preparados, no todos los hospitales tenemos oficinas amplias, y muchas veces estamos el personal de salud muy cerca uno de otro. Siempre usen los elementos de protección. Yo les puedo asegurar que recorro el hospital y voy a más de una oficina y no tienen los elementos de protección. Se lo ponen cuando me ven a mí ingresar. Pero no es eso. Lo importante es que se protejan ustedes, que ustedes no enfermen y que no lo transmitan a sus familiares, no solo al resto del personal de salud.
Bueno, estas son unas recomendaciones que hicimos desde la SADI, junto con ADESI, junto con la Sociedad de Cirugía, la Sociedad de Anestesia. Esto las sacamos la semana pasada y son las recomendaciones para el manejo en área quirúrgica, y acá están todas las posibilidades, cómo usar los equipos, los elementos de protección personal, cómo corresponde, cómo debemos vestirnos, cuál es la secuencia de vestirnos. Esto es importante. Ustedes pueden entrar a cualquier tutorial, pueden entrar en SADI, todo esto lo van a tener. Yo les puedo enviar el Power para que ustedes lo repasen, para lo que quieran, pero esto se debe cumplir. Yo me pongo el camisolín, luego el barbijo, luego los guantes y luego las gafas. ¿Por qué? Porque es la manera de protegernos y no están contaminando una u otra cosa. Está la secuencia de retiro, primero los guantes, luego el camisolín, luego el barbijo y luego las gafas. Guantes, y tocamos un poquito cada cosa porque me interesa. Uno puede decidir usar guantes, pero debe decidirlo con criterio. A mí me interesa que ustedes sepan si se están protegiendo cuando usan guantes. Yo creo que deben usarse guantes solamente cuando se tocan fluidos, obviamente. Si voy a tocar secreciones, fluidos corporales, debo usar guantes. Y debo cambiarlo cada tarea que lo uso. Ahora, no tiene ningún sentido, como veo, usar guantes caminando por el hospital llevando hojas de una historia clínica. ¿De qué quieren protegerse? Van a contaminar el guante, van a creer que se están protegiendo y se van a terminar tocando la cara, el barbijo, las gafas. Los guantes no sirven para eso, porque si no tendrían que estar lavando los guantes de la misma manera que se lavan las manos. Los guantes lo usan, lo descartan. Inmediatamente después de descartarlo, se lavan las manos. Siempre se lavan las manos después de sacarse los guantes. Y lo más importante, lo principal, es no tocarse la cara. Ni con guantes, ni con las manos. No tocarse la cara. Siempre cuando le pica la cara, el ojo, se lavan las manos primero. No se pongan alcohol y después se tocan el ojo porque van a sufrir un poco. Los guantes, bueno, la manera de descartarlo es sencillamente para no contaminar la parte interna del guante, y por eso digo, muchas veces uno contamina, pero siempre después de retirar el guante se deben lavar las manos. Obviamente los barbijos es una gran discusión, pero voy a sumarme, innecesaria. No tiene ningún sentido que estemos discutiendo si el barbijo N95 o el barbijo quirúrgico. A ver, tenemos que tener claro, el barbijo quirúrgico en el área hospitalaria, todos, personal de limpieza, empleados administrativos, ustedes, nosotros, todos, en todo momento. Cuando uno va a estar en un lugar donde se puede aerosolizar porque un paciente está tosiendo, recién ahí yo puedo decir, bueno, voy a usar un barbijo N95 de alta eficacia. ¿Por qué? Porque solo lo voy a necesitar cuando hay aerosolización. El anestesista, que va a hacer una anestesia general y va a intubar a un paciente, obvio que lo va a tener que usar por dentro de la vía respiratoria. Si ustedes van a asistir a un paciente que ya saben que es COVID, entonces obvio que lo van a usar. Si es un paciente que no saben que es COVID, pero está con tos, y es obvio que lo van a usar aunque no sea COVID. Bueno, un paciente que está normal, que no tiene ningún síntoma, y que ustedes van a hacer el trabajo de parto, no necesitan usar el N95. Con un barbijo quirúrgico es suficiente. Cuando yo uso un barbijo N95, tengo que tener el cuidado suficiente para que se adapte totalmente a la cara, porque si no se adapta, la aerosolización va a entrar por los costados. Pero le digo más, ustedes no deben usar pintura ni en los ojos, ni en la cara, cuando usan un N95, porque la pintura lo que hace en el N95 que disminuye la filtración, altera el funcionamiento del N95. Y el N95 se puede usar
más o menos 14, 15 días de uso, no calendario. Si yo hago guardia todos los miércoles, estoy atendiendo COVID, yo lo puedo usar 14 miércoles, no más de 7 horas de uso por día. Si yo lo uso 5 horas, no estoy estricto contando 7. Lo uso 14 miércoles de mi guardia. Cuando yo retiro el N95, lo guardo en una bolsa de papel para que se seque, porque puede pasar el aire. Nunca en una bolsa de nylon, porque se va a mantener húmedo y se estropea. El N95 se usa o esos 14 días, que son aproximadamente 100, 105 horas, o se descarta cuando se moja, o se descarta cuando se ensucia, o cuando se rompe. Cualquiera de esos motivos produce que se descarte. Pero no es para ahorrar el N95, es para bien usar el N95, porque recién decíamos que nosotros vamos a tener un incremento del paciente. Lo peor que nos puede pasar es no tener los mecanismos para nosotros protegernos. Nosotros usamos el N95 cuando estamos con pacientes COVID-19, con una cobertura arriba del N95, un barbijo quirúrgico, cuando asistimos COVID-19. ¿Por qué? Porque protegemos de que no se contamine el N95, que siga cumpliendo su función y no se contamine. Entonces, después de atender a ese paciente, descartamos el barbijo quirúrgico y podemos seguir usando el N95 que no está contaminado. Para sacarnos el barbijo, siempre de la tira, nunca tocar la parte externa del barbijo porque es la zona contaminada. Entonces, solo para maniobras que aerosolicen, toma de muestra, intubación de paciente, utilizar siempre el protector facial arriba del N95 por la gota gruesa. Debemos usar las gafas cuando estamos con pacientes de riesgo COVID, porque por conjuntiva entra el virus. Estas gafas no son las ideales, porque acá tiene una entrada de aire, donde si uno está con un paciente aerosoliza, entra. A estas gafas con el barbijo hay que poner la máscara facial, también para protegernos mejor, pero están las otras gafas que se adaptan a la cara y tienen muchísimo menos riesgo. Pero esto es todo lo que nosotros tenemos que usar, y recordar que las gafas, como la máscara facial, se limpia con alcohol, o se limpia con agua y jabón, o se limpia también con un poco de clorito de sodio, agua lavandina diluida. El comisolín, obvio que cuando estamos con este tipo de pacientes lo debemos usar, solo debemos usar camisolín hemorrepelente cuando maniobramos con el paciente, cuando podemos tocar o estar en contacto con fluidos corporales, sino camisolín de uso quirúrgico que se descarta después de atender al paciente, obviamente. Esto es muy importante, yo veo el camisolín sin atar a la altura del cuello infinidad de veces, pero lo más importante es que lo usemos bien como corresponde. Cuando lo saquemos en una forma envolvente, sacar las tiras y después tocar la parte interna, nunca la parte externa, doblarlo hacia la parte externa y que yo siempre toque la parte interna del camisolín para evitar contaminación. Bueno, las máscaras de protección facial hay variadas y de todo tipo, ustedes vieron, buenas, malas, mediocres, de todo tipo, elijan las mejores que consigan. Lo bueno es que tengan una buena visibilidad, que tape por arriba de los ojos, la frente, y por debajo del mentón. He visto máscaras que llegan hasta acá, hasta por arriba del mentón. Eso no sirve, no las usen, descártenla. Tiene que estar ajustada, tiene que ser ajustable, la tienen que poder lavar. Cuando esto se empaña, cuando esto se altera, cuando no ven bien, descártenla y tienen que pedir otra, pero son durables y realmente reutilizables sin ningún tipo de problema. Botasicofia solamente para ambiente quirúrgico, un problema obviamente con los asistentes de salud femenino es el pelo. Ustedes sepan
que cuando están con una persona que es COVID positiva y elimina virus, el pelo se impregna. Del pelo a la cara de otra persona le tiene que tocar el pelo a ustedes, pero el gran problema es que ustedes cuando se movilizan pueden estar eliminando virus, de alguna manera están contaminando sin saber. Entonces es fundamental tener el pelo recogido en la función de trabajo, o aquella que tiene el pelo largo y no tiene recogido, sí usar la cofia. La bota no es necesario, la bota no es un mecanismo de protección, es solo para el ambiente aséptico, ambiente quirúrgico, sino con un calzado cerrado sería suficiente. Nosotros tenemos discriminada la optimización de todos los elementos de protección, desde la habitación del paciente y de distintos personal de salud, el personal de limpieza, de acuerdo a la actividad que hace, el que está en el triage, en el laboratorio, en el área administrativa. Hay, como ven acá, algunos que no requieren ningún tipo de elemento de protección, hay otros que requieren todos los elementos de protección. Pero esto realmente es sentido común. Esto es muy sencillo. Si yo voy a estar asistiendo con un paciente y ese paciente no tiene ningún signo de caso sospechoso, no tuvo en contacto con un paciente COVID positivo, no tengo ningún tipo de riesgo, yo voy a usar los elementos de protección, el barbijo, la gafa, la mascarilla, el camisolín quirúrgico, los guantes, y lo descartaré después de usarlo. Cuando sí estoy con un paciente que tiene sintomatología, fiebre o algún otro síntoma, que me dice que vive con un COVID positivo, o que sea COVID positivo, o que tengo alguna duda, no hay ningún problema, se pone barbijo N95, porque si ese paciente tose, empiezan a correr riesgo. Entonces, en la asistencia, lo que marca la diferencia es eso, la posibilidad de estar en contacto con aerosoles respiratorios de un paciente. Esto es un poquito ahora estadístico, pero es bueno saberlo y me parece que es interesante esta última parte y ya vamos terminando, pero yo lo quería remarcar que a partir de la búsqueda de los casos en los barrios vulnerables, ustedes fíjense cómo fue el incremento de casos, fue realmente muy importante y nosotros estamos viendo a partir de los últimos días un crecimiento que se va a mantener y que va a seguir siendo exponencial y que se va a duplicar y triplicar la cantidad de casos. Esto es el crecimiento de lo que estábamos diciendo, lo acompaña la curva de mortalidad, si bien nosotros tenemos una mortalidad baja, estamos alrededor del 3%. Esto era lo que decía antes, al principio teníamos muchos casos que venían y eran importados, esto fue como inició la pandemia en nuestro país, a medida que se cerraron los aeropuertos ya no tenemos casi importados, hay algunos vuelos que están repatriando gente y por eso tenemos esta cantidad de casos. Después los casos más importantes son los casos estrechos de los pacientes positivos, esos van a la cabeza, y la transmisión comunitaria que va siendo cada vez más importante. Esto era para mostrarles lo que les decía antes. Nosotros tenemos un gran aumento de casos en las zonas urbanas, Chaco, Córdoba, Corrientes, Río Negro, Neuquén, pero sobre todo Cava y provincia de Buenos Aires conurbano. Después tenemos zonas como Catamarca, San Luis, Formosa, con muy bajos casos, donde sí tienen que determinar, nadie le va a pedir a un paciente prequirúrgico o parto un COVID en Catamarca donde no hay casos circulando. Obviamente, esto no quiere decir que no ingrese el virus en Catamarca, es altamente probable también. Bueno, esto son la cantidad de muertos que va acompañando, como decíamos antes. Hola, hola. Hola. Perfecto. Sí, no sé por qué se interrumpió, la verdad. Se escuchó perfecto todo el tiempo. Bueno, no sé por qué se interrumpió. ¿Ustedes la imagen la tienen? Sí. Yo no la tengo, pero bueno.
Algo se interrumpió, pero bueno, en las últimas imágenes que yo no la veo y no sé por qué. Ahora no la vemos tampoco. Como que dice fin de la presentación. No, había 2 o 3 imágenes más, yo no las veo ni a ustedes ni en la presentación. Pero bueno, ya por suerte estábamos terminando, no sé qué. ¿Quiere por ahí volver a ingresar? Se me quedó en negro la Ahí se computadora. ve la pantalla otra vez. Se quedó en negro la computadora en realidad. Ajá. Sí, ahora no se ve. Bueno, pero si les parece seguimos, porque para ir terminando era un poquito de comentarles el tratamiento, y realmente en el tratamiento nosotros lo que decimos, que todos los tratamientos que estamos haciendo son protocolos de investigación. No tenemos ninguna posibilidad de ofrecer a un paciente un tratamiento sumamente efectivo, porque realmente no lo tenemos. Todos los tratamientos tienen poca evidencia para poder decirle a un paciente esto es efectivo. Entonces todo lo que estamos usando es bajo protocolo de investigación con consentimiento informado del paciente. Si no, no lo podemos usar. Nosotros en el hospital estamos usando lo que están usando todos, inclusive vamos a empezar a usar plasmaféresis, pero bueno, en este momento nosotros lo hacemos todo bajo protocolo. Y por último, lo que todo el mundo está ansioso es la vacuna. Hay más de 100 proyectos de vacuna, hay vacunas que ya se empezaron a usar en humanos, es seguro que para este fin de año vamos a tener vacuna. No sé cuándo se va a poder producir a gran escala para que tengan todos los países y todos aquellos que la necesitan. Pero ojo, que va a ser muy importante saber qué tasa de ataque nosotros tenemos en nuestra población, cuántos quedaron con anticuerpos, para saber realmente qué magnitud le vamos a dar a la vacuna. Todo eso no lo sabemos, porque necesitamos caminar mucho más todavía para saber cómo se comporta esta enfermedad, qué riesgos vamos teniendo y si la vacuna realmente va a ser útil para estos grupos. Bueno, le agradezco muchísimo, muchísimo porque sabemos que están todos los infectólogos con muchas consultas y que nos haya dado un tiempo y encima creo que no está mal más decirlo, que sin ningún costo, o sea, con una gran predisposición y nos dio un minuto de su tiempo, así que le agradecemos muchísimo, creo que nos despejó muchas dudas y muchas incertidumbres que teníamos cuándo usar el N95, lo quirúrgico, qué era lo correcto, no, porque hay como muchas corrientes y por ahí uno no comprende exactamente el protocolo en relación con lo que uno vive en la guardia o en el consultorio, así que esto nos ayudó muchísimo. Acá las consultas y el chat le agradecen y dice que estuvo muy interesante y muy clara la charla. Así que desde Igual siempre tengan en cuenta que todo lo que decimos ahora puede sufrir modificaciones, porque en cualquier momento van a estar viendo una cantidad muy importante de COVID. Entonces, todo puede ir sufriendo modificaciones. Todo lo vamos a ir modificando por protocolo. Pero sí les recomiendo que se cuiden, que usen todos los elementos de protección y alguna vez cuando tengan una duda, preferir usar de más que de menos. Eso no duden en eso. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien y gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias desde la Asociación de Obstétricas Municipales de ADON y muchas gracias a todas nuestras colegas que se unieron al Zoom, participaron y que están acá con nosotras, y ojalá que hayamos podido transmitir todas esas dudas y consultas que por ahí no llegan al mail, y uno trata de lo posible de averiguar, bajar protocolos, así que les agradecemos a todas. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.